El pasado domingo 1 de marzo por la tarde el Papa León XIV realizó su tercera visita a una parroquia de Roma. En esta ocasión acudió a la parroquia de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo en el barrio del Quarticciolo, donde fue recibido por el cardenal Baldassare Reina, vicario general de la diócesis de Roma. Allí lo esperaban familias, jóvenes y personas afectadas por las adicciones, reflejo de una comunidad que convive con heridas sociales profundas, pero también con un fuerte espíritu de esperanza. El Santo Padre saludó uno por uno a los feligreses antes de sentarse a dialogar con los jóvenes. Más tarde, en el campo deportivo y bajo un gazebo, León XIV respondió a las preguntas de los niños, especialmente sobre el drama de la guerra en Oriente Medio. Con preocupación y cercanía, lanzó un llamado firme a la paz. El pontífice recordó en particular la tragedia de los miles de niños muertos en Gaza y el sufrimiento de quienes han quedado sin familia y sin hogar. Durante la visita, el Papa también señaló una crisis cercana, el consumo de drogas que continúa afectando a este barrio. Compartió tiempo con enfermos y ancianos y con madres de personas que luchan contra las adicciones. Los fieles de esta parroquia esperaban desde hace 46 años la visita de un pontífice. La última vez fue el 3 de febrero de 1980, cuando Juan Pablo II cruzó estas mismas puertas. Hoy, casi medio siglo después, el Quarticciolo volvió a recibir al sucesor de Pedro con los brazos abiertos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Vaticana, Vatican News. Feliz y santo domingo para todos. Desde la Ciudad del Vaticano nos conectamos con la Plaza de San Pedro para compartir con todos ustedes con muchísimo gozo el rezo mariano del Ángelus, dirigido por su santidad el Papa León XIV. Este 1 de marzo del año del Señor 2026, comenzando la segunda semana del tiempo de gracia, de conversión de la Cuaresma. Ya se está asomando el Santo Padre a la ventana del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. El Evangelio de la liturgia de hoy compone para todos nosotros un icono lleno de luz, narrando la transfiguración del Señor. Para representarlo, el evangelista sumerge su pluma en la memoria de los apóstoles, pintando a Cristo entre Moisés y Elías. El Verbo hecho hombre se encuentra entre la ley y la profecía. Él es la sabiduría viviente que lleva a cumplimiento cada palabra divina. Todo lo que Dios ha mandado e inspirado a los hombres se encuentra en Jesús, su manifestación plena y definitiva. Como en el día del bautismo en el Jordán, también hoy escuchamos la voz del Padre en el monte que proclama: "Este es mi Hijo muy querido, el amado", mientras el Espíritu Santo cubre a Jesús con una nube luminosa.
Con esta expresión realmente singular, el Evangelio describe el estilo de la revelación de Dios. El Señor, cuando se manifiesta, nos revela su magnificencia. Frente a Jesús, cuyo rostro brilla como el sol y cuyas vestiduras se vuelven blancas como la luz, los discípulos admiran el esplendor humano de Dios. Pedro, Santiago y Juan contemplan una gloria humilde que no se exhibe como un espectáculo para las multitudes, sino como una confidencia solemne. La transfiguración anticipa la luz de la Pascua, acontecimiento de muerte y de resurrección, de tinieblas y de luz nueva que Cristo irradia sobre todos los cuerpos flagelados por la violencia, sobre los cuerpos crucificados por el dolor, sobre los cuerpos abandonados en la miseria. En efecto, mientras el mal reduce nuestra carne a una mercancía o a una masa anónima, precisamente esta misma carne resplandece con la gloria de Dios. El Redentor transfigura así las llagas de la historia, iluminando nuestra mente y nuestro corazón. Su revelación es una sorpresa de salvación. Aún nos atrae. El verdadero rostro de Dios encuentra en nosotros una mirada de admiración y de amor. El Padre responde a la desesperación del ateísmo con el don del Hijo Salvador. El Espíritu Santo nos rescata de la soledad agnóstica, ofreciéndonos una comunión eterna de vida y de gracia. Frente a nuestra fe débil se encuentra el anuncio de la resurrección futura. Esto es lo que los discípulos habían visto en el fulgor de Cristo, pero para comprenderlo se necesita tiempo. Tiempo de silencio para escuchar la palabra, tiempo de conversión para gustar de la compañía del Señor. Mientras experimentamos todo esto durante la Cuaresma, pidamos a María, Maestra de oración y Estrella de la mañana, que custodie nuestros pasos en la fe. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Finie ficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luceat eis. requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Hemos recibido la bendición apostólica del Santo Padre León XIV. Este segundo domingo de Cuaresma, 1 de marzo de 2026. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, seguo sigo con profunda preocupación lo que está sucediendo en Medio Oriente y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con las armas que sembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable. Frente a la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes involucradas un vigoroso llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se vuelva un abismo irreparable, una vorágine irreparable. Que la diplomacia encuentre su rol y sea promovido el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada sobre la justicia, y continuamos rezando por la paz. En estos días llegan también noticias preocupantes de enfrentamientos entre Pakistán y Afganistán. Elevo mi súplica para un regreso urgente al diálogo. Recemos juntos para que prevalezca la concordia en todos los conflictos del mundo. Solo la paz, donde Dios puede sanar las heridas entre los pueblos. Estoy cercano a las poblaciones del estado brasileño de Minas Gerais, afectado por graves inundaciones. Rezo por las víctimas, por las familias que han perdido su casa y por quienes están comprometidos en las operaciones de rescate. Saludo con afecto a todos ustedes, romanos y peregrinos de distintos países. En particular, el grupo de cameruneses que viven en Roma, acompañados por el presidente de la Conferencia Episcopal de dicho país, que Dios mediante tendré la alegría de visitar en el mes de abril. Doy la bienvenida a los fieles de la diócesis de Iași en Rumanía, a los de Bulivir Kosici en Eslovaquia, de Massachusetts en los Estados Unidos, y a la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Jaén en España. Saludo a los fieles de Nápoles, Torre del Greco y Afragola, di Caradio y Vallegrana, de Comitini, Crotone, Silvi Marina y de la parroquia San Luis Gonzaga en Roma, como también a los jefes scout del grupo Baldilazzi en Verona y a los chicos de Faenza que han recibido la confirmación. A todos les deseo un feliz domingo.
El Papa León XIV ha manifestado su profunda preocupación por Oriente Medio y por Irán a raíz de la escalada de la violencia en la región. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa León XIV que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 4 de marzo, miércoles de la segunda semana de Cuaresma, memoria litúrgica, entre otros, de San Casimiro. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con... El Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Y después de la proclamación del pasaje bíblico en las 8 lenguas que forman parte de la audiencia general del Papa, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Hoy seguimos profundizando en la Constitución conciliar Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia. En el primer capítulo, donde se procura principalmente responder a la pregunta sobre qué es la Iglesia, esta es descrita como una realidad compleja. Ahora nos preguntamos, ¿en qué consiste tal complejidad? Alguien podría responder que la Iglesia es compleja en cuanto que es complicada y por tanto difícil de explicar. Algún otro podría pensar que su complejidad deriva del hecho de que es una institución que cuenta con 2000 años de historia y con características diversas respecto a cualquier otra agrupación social o religiosa. Sin embargo, en latín, la palabra compleja indica más bien la unión ordenada de aspectos o dimensiones diversas dentro de una misma realidad. Por eso la Lumen Gentium puede afirmar que la Iglesia es un organismo bien compaginado en el que conviven la dimensión humana y la divina sin separación y sin confusión. La primera dimensión es subito percepibile, en cuanto la Chiesa hay una comunidad. La primera dimensión se percibe inmediatamente, ya que la Iglesia es una comunidad de hombres y mujeres con sus virtudes y sus defectos, que comparten la alegría y el esfuerzo de ser cristianos, que anuncian el Evangelio y se hacen signo de la presencia de Cristo que nos acompaña en el camino de la vida. Pero este aspecto que se manifiesta a sí mismo en la organización institucional no basta para describir la verdadera naturaleza de la Iglesia, porque ésta posee también una dimensión divina. Esta última no consiste en una perfección ideal o en una superioridad espiritual de sus miembros, sino en el hecho de que la Iglesia es fruto del plan de amor de Dios por la humanidad, realizado en Cristo. Por eso la Iglesia es al mismo tiempo comunidad terrena y cuerpo místico de Cristo, asamblea visible y misterio espiritual, realidad presente en la historia y pueblo que peregrina hacia el cielo. La dimensione umana e quella divina
La dimensión humana y la divina se integran armoniosamente sin que la una se superponga a la otra. Así la Iglesia vive en esta paradoja. Es una realidad a la vez humana y divina que acoge al hombre pecador y lo conduce a Dios. Para iluminar dicha condición eclesial, la Lumen Gentium remite a la vida de Cristo. Efectivamente, quien se encontraba con Jesús por los caminos de Palestina, experimentaba su humanidad, percibía sus ojos, sus manos, el sonido de su voz. Quien decía seguirlo se sentía impulsado precisamente por la experiencia de su mirada acogedora, por el toque de sus manos que bendecían, por sus palabras de liberación y sanación. Pero al mismo tiempo, siguiendo a aquel hombre, los discípulos se abrían al encuentro con Dios. De hecho, la carne de Cristo, su rostro, sus gestos y sus palabras manifiestan de modo visible al Dios invisible. A la luce della realtà di Gesù, possiamo adesso tornare alla Chiesa. A la luz de la realidad de Jesús podemos ahora retornar a la Iglesia. Cuando la miramos de cerca, descubrimos en ella una dimensión humana hecha de personas concretas que unas veces manifiestan la belleza del Evangelio y otras veces se cansan y se equivocan como todos. Proprio attraverso i suoi membri e i suoi limitati aspetti terreni si manifestano la presencia di Cristo. Como todo, precisamente a través de sus miembros y sus limitados aspectos terrenos se manifiesta la presencia de Cristo y su acción salvadora. Como decía Benedicto XVI, no existe oposición entre el Evangelio y la institución. Es más, las estructuras de la Iglesia sirven precisamente para la realización y concreción del Evangelio en nuestro tiempo. Non esiste una Chiesa ideale e pura separata dalla terra. No existe una iglesia ideal y pura separada de la tierra, sino solamente la única iglesia de Cristo encarnada en la historia. En esto consiste la santidad de la iglesia, en el hecho de que Cristo la habita y sigue donándose a través de la pequeñez y la fragilidad de sus miembros. Contemplando este perenne milagro que sucede en ella, comprendemos el método de Dios. Él se hace visible en la debilidad de las criaturas y sigue manifestándose y actuando. Por eso el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium exhorta a todos a que aprendan a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Esto nos permite seguir edificando la Iglesia aún hoy en día, no solamente organizando sus formas visibles, sino construyendo también ese edificio espiritual que es el cuerpo de Cristo a través de la comunión y la caridad entre nosotros. La carità infatti genera costantemente la presenza del risorto. La caridad, en efecto, genera constantemente la presencia del resucitado que quiere al cielo, decía San Agustín. Que todos piensen solo en la caridad. Solamente ella vence todo. Y sin ella, de nada vale todo lo demás. Donde quiera que se halle, atrae todo hacia sí.